Entonces el pasaje lo que está enseñando es el que Él nos perdonó, nos dio libertad, de que éramos esclavos y nos dio libertad allá en San Juan 8. En Romanos 6 ya vimos también que somos libertados, en Colosenses que somos perdonados. Y después vamos a ver en 1 Corintios 1:30, una persona que ha sido perdonado. Bueno, eso significa ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Significa ser puesto en libertad una persona que era esclavo ¿de qué? Del pecado. ¿Qué significa ser salvo del alma? Salvación del alma. Salvación de la condición que se encontraba el alma. El alma estaba muerto espiritualmente, no físicamente. El alma estaba muerto espiritualmente. A eso se refiere, ¿no? Cuando habla de la salvación, es que una persona ha sido salvo de la muerte espiritual. Porque el pecado es el que nos lleva a la muerte espiritual. Por lo tanto, cuando decimos que somos salvos nosotros, significa que fuimos libertados del pecado, de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Y lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2:1, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, estábamos muertos espiritualmente, no físicamente. Eso significa estar en pecado. Y cuando Dios nos perdonó, nos dio vida en Cristo. Nos dio vida a través del arrepentimiento, a través del perdón, porque Él nos perdonó. Eso significa ser salvo. Es decir, nuestra alma estaba manchada, nuestra alma estaba muerta, éramos esclavos del pecado, no teníamos el Espíritu Santo, y lo que hizo Dios, el que Él nos perdonó, nos dio libertad. Eso significa ser salvo. Y eso no significa vida eterna. Significa ser salvo una persona que era esclavo, le dio libertad. Eso no significa vida eterna. Significa ser puesto en libertad a alguien que era esclavo. Ahora vamos a ver 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30, una persona que es salvo, dice que ha sido justificado, ha sido santificado y redimido. Por lo tanto, ha sido santificado, sí. ¿Qué significa? De que Dios ha santificado a su iglesia, como nosotros somos santos en el Señor. Sí, somos santos. No porque somos perfectos, sino que somos apartados para Él, para su servicio. Por lo tanto, la iglesia ha sido justificada, significa que ha sido perdonada, de sus pecados han sido quitados sus pecados, ha sido santificado, ha sido comprado, se le ha dado libertad, que era esclavo y fue comprado a precio de sangre. A eso se refiere cuando una persona dice que es salvo. ¿Somos salvos nosotros? Sí, porque fuimos justificados, santificados y redimidos. Eso significa ser salvo una persona, y eso no significa tener vida eterna. Eso significa cuando Dios hizo en nosotros, cuando Él nos perdonó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dio libertad, éramos esclavos, nos dio libertad, ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos salvó, nos justificó, nos santificó. Ahora, en 1 Corintios 6:11 también, el apóstol Pablo vuelve a decir a la iglesia otra vez, le dice en el versículo 11, 1 Corintios 6:11, esta era su conducta de ustedes, eran asesinos, eran ladrones, eran aquellos, pero cuando llega el versículo 11, 1 Corintios 6:11 dice, esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya fueron lavados, ya fueron redimidos, ya fueron purificados, ya fueron justificados. Por lo tanto, Pablo afirma y dice, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es lo que le pasa a una persona que ha sido salvado, pero hasta aquí no significa vida eterna esto. Esto no significa vida eterna, significa salvación, ser puesto en libertad una persona que ha sido justificada, santificada en el Señor. Ahora, en Romanos 5:1 también acompaña todas estas cosas. Dice, justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces, el cristiano que ha sido salvado, perdonado, ya ha sido también justificado. Pero no solamente eso, sino que también tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados, ya hemos sido reconciliados, ya tenemos paz con Dios. Ahora, en Romanos 5:11, para avanzar, dice también, dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Éramos enemigos? Sí, éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados. Eso significa una persona que ha sido justificada
salvado, que ya no es enemigo de Dios, ya no está muerto en sus delitos y pecado, ahora ha sido reconciliado con Dios y tiene paz con Dios porque fue comprado a precio de sangre, redimido, justificado, santificado, ha sido libertado de sus pecados, no para tener vida eterna. No quiere decir que tiene vida eterna, sino para tener vida eterna, pero por medio de la santidad. No quiere decir que una persona ha sido libertado, automáticamente ya se le dio la vida eterna. No, porque la vida eterna está con Dios allá en el cielo. La vida eterna no está aquí. Aquí Dios nos da la salvación aquí. Aquí nos da el perdón de pecado aquí en la tierra. Y allá en el cielo nos va a dar la vida eterna si es que calificamos. Una cosa que hemos sido salvados, otra cosa que Dios nos va a dar la vida eterna allá en el cielo. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ese es el cristiano, no perfecto, sino que ha sido santificado. Y luego dice en Isaías 1:18, el cristiano que ha sido salvado, sus pecados han sido perdonados. Isaías 1:18 enseña que todos los pecados que había cometido el cristiano se le fue perdonado, aún lo peor que hizo en esta vida. No solamente para el tiempo antiguo, sino que Dios hoy en día puede perdonar al secuestrador, al sicario, el adúltero, el mentiroso. Dios perdona todos los pecados que ha cometido una persona. Si una persona se entrega a Cristo, Dios perdona lo más grave del pecado, Dios lo perdona. Entonces vemos una persona salvada, perdonada. Por ejemplo, en Miqueas 7:18 dice que Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Entonces lo que se enseña aquí es que Dios perdona todos los pecados. Cuando Dios perdona los pecados es porque Él te libertó, te dio libertad porque eres esclavo del pecado. Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje más. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Eso lo entendemos perfectamente. Solamente esos versículos para poder avanzar, que es parte también del salvo. El salvo ha sido libertado, justificado, santificado, pero también tiene paz con Dios. Ha sido reconciliado, nueva criatura es, porque sus pecados han sido perdonados, todos sus pecados. En Miqueas 7:18 enseña de que Dios olvida todos los pecados. En 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios. En Gálatas 3:2 dice que el Espíritu Santo se nos fue dado. Bueno, aquí vamos a entrar en la segunda parte de la salvación. Yo creo que estas cosas lo entendemos perfectamente. Ya no tiene caso de ahondarlo. Cómo fuimos salvos, el arrepentimiento, todo eso. Ya lo entendemos perfectamente esas cosas. No tenemos que regresar atrás de eso. Bueno, ya entendemos que el cristiano es salvo. ¿Qué significa ser salvo? Es todo lo que significa, hermano. Ser puesto en libertad a alguien que era esclavo. Es lo que significa. Nosotros éramos esclavos del pecado. Porque es lo que dijo Jesús, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero Cristo nos da la libertad de esa esclavitud. Es a través del perdón, a través del arrepentimiento. Es decir, que Él nos perdonó nuestra condición espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos perdonó, nos dio libertad. Eso es todo lo que significa. Y eso no significa vida eterna. Significa ser salvo en el sentido que Él nos dio libertad de nuestras almas. Porque estábamos muertos en sus pecados. Vamos a pasar la segunda parte de este tema. Salvación significa vida eterna. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Pero si hacemos obra, significa que estamos ganando la salvación. Porque si significa así, nos vamos a topar con unos versículos. Pues ahorita vamos a analizarlo un poquito, pero quiero que vean esto. En Efesios 2:8 ya vimos que por gracia soy salvo, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Eso lo entendemos perfectamente. Pero en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pregunta aquí, ¿qué significa eso? Esos dos versículos. Efesios 2:8 y 2:9, ¿qué significa? ¿Qué significa?
Recuerde que hoy vamos a tener como una tipo charla, diálogo, opiniones para. Ajá. Ya que el versículo 8 dice que la salvación es por gracia. Y si es por gracia, pues es un regalo de Dios, como ya dice el versículo 8. En el versículo 9 dice, no por obras, que la salvación no es por obras. Eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Bueno, los calvinistas dicen que la salvación no es por obra. Por lo tanto, no se ocupa hacer obras para tener vida eterna. O sea, así dicen ellos. Pero ¿qué hacemos con otro versículo? De Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, y hay que aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Por lo tanto, aquí de Santiago 2:14 y en el versículo 24 dice, miren lo que dice el versículo 24, y yo quiero que ustedes opinen acá. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacemos aquí? ¿La salvación es por obras o no es por obras? Y si Santiago dice que la salvación es por obras, ¿a qué se refiere de salvación aquí? Y si Efesios 2:8 y 9 dice que no es por obras para ser salvo, y Santiago dice que para ser salvo se necesitan obras, ¿qué tipo de salvación habla Santiago y qué tipo de salvación habla en Efesios 2:8 y 9? Adelante, mis hermanos. Recuerden que vamos a charlar, vamos como hermanos, vamos a ver hasta dónde llegamos nuestro entendimiento, porque yo me puedo equivocar, yo también quiero escuchar a ustedes, ¿verdad? Bueno, porque yo lo entiendo así, yo así lo creo, que la salvación se pierde en el sentido de que una persona no puede llegar al cielo con pecado. Nosotros entendemos eso, que somos salvos por gracia y que Dios demanda santidad. Santidad significa obediencia, obras, fruto, todo es lo que enseña allá en Gálatas, ¿no? Pero en este caso de Efesios 2:4, cuando el apóstol Pablo, que por gracia soy salvo, y la salvación dice que no es por obra, significa que no debemos hacer obras ya, porque Santiago dice que si tú tienes fe y no tienes obra, podrás ser salvo con la pura fe, porque en el versículo 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se necesitan obras o no se necesita obra para ser salvo? ¿De qué tipo de salvación habla Santiago y Efesios? Pues sí, leí, hermano Miguel, ahí en Efesios 2, del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y este es entendido, y es lo que debemos de entender todos. Nuestra salvación va a ser solamente por la gracia de Dios, desde un principio hasta el final. Así va a ser, ¿verdad? Pero hay algo en medio, dice, por medio de la fe. O sea, la gracia viene por algo muy específico, dice, es por medio de la fe llegó la gracia de Dios. Sin la fe no hubiera llegado la gracia de Dios a nuestra vida. Entonces ahí es muy importante, dice, por medio de la fe. Ajá. Bueno, y esto no es de vosotros, pues no está hablando de la fe, está hablando de la gracia. Es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es? Porque hay muchos, como hablaba usted, de la Iglesia Católica o de alguna otra religión, que ponen obras para salvación. Ahí es la equivocación, va, según es en la mente lo que ponen, va, pero nosotros sabemos, no por las obras, claro que no vamos a ser salvos, somos salvos por la gracia de Dios. En Romanos 11, de 19 a 22 dice, está hablando de tanto de Israel como de los gentiles, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que fueses injertado, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Pues si no, Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás corto. Diga ahí igual, ¿qué está en medio de todo? La fe. Entonces aquí es preguntarnos, ¿qué es la fe? Aquí lo interesante es que siempre está en medio la fe, desde el principio
hasta el último día de nuestras vidas, Por fe. va a estar la fe puesta en medio. ¿Va? Ok. O conserva. Dice el Señor, oye, cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Ajá, exacto. O sea, todo está puesto por medio de la fe. Aquí es explicar la fe. A veces muchos dicen, no, la fe es que yo creí en el Señor Jesucristo un día y en eso se quedan. Ahí es donde entra Santiago. Sí, sí. Y Santiago dice, tú dices que tienes fe, oye, pero no tienes amor, no tienes misericordia, no haces el bien, no predicas la palabra, no haces todo. Dice, ¿cómo? ¿Cuál es tu fe? Dice, yo te voy a mostrar mi fe con las obras. Y tú muéstrame tu fe, ¿sí? O sea, está muerta. Entonces, pues la palabra no se contradice, sino totalmente nos enseña a complementarla. Muy bien. Bueno, es claro que es nuestro hermano. Ahí ya nos especificó que por medio de la fe, y la fe tiene evidencias, que son las obras, y las obras se perfecciona la fe, es lo que dice ahí en Santiago. Es claro en esa parte, es verdad lo que dice nuestro hermano. ¿Ustedes, hermanos, qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Es verdad nuestro hermano o no es verdad? Bueno, usted habla ahí que... Porque, bueno, antes de que... Por dos tipos, dice usted, ¿cuál tipo de salvación se habla de uno y en el otro? Ok, muy bien. En Efesios dice, por gracia soy salvo, que nos citó nuestro hermano. Sí. Por medio de la fe. Todo es por fe. La fe, como dice nuestro hermano, la fe es una fe verdadera, basada en la Escritura, no una fe inventada. Es una fe. Entonces, por gracia soy salvo. Y luego dice, esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Por lo tanto, la salvación no fue por obras, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de qué tipo de salvación habla aquí? Y Santiago, ¿dónde estaba nuestro hermano? Decía, la fe podrá salvarte. Santiago 2:14, sí, donde dice, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora la pregunta es, ¿de qué tipo de salvación habla cada uno? Porque ahí es donde nos podemos confundir. Ahí también, de hecho nos especificó nuestro hermano, fue muy específico en ese lado, donde él dijo que la fe nos lleva a ser salvos y la salvación tiene obras. Pero, ¿de qué tipo de salvación habla en Efesios? ¿De qué tipo de salvación habla Santiago? Porque Santiago dice, si tú tienes fe y no tienes obra, tu fe te lleva a ser salvo sin tus obras. Pero ¿de qué tipo de salvación aquí? ¿Y qué tipo de salvación habla el apóstol Pablo? Porque ya nos explicó nuestro hermano, que por gracia soy salvo. La fe verdadera que te salva, es través del arrepentimiento. Pero ¿qué tipo de salvación está hablando acá? ¿No? Bueno, aparentemente son iguales, ¿verdad? Sí. Aparentemente son iguales. Pero porque Santiago, en Efesios, por gracia soy salvo, por lo que dijo nuestro hermano, por medio de la fe. ¿Qué tipo de fe? Estamos hablando de la salvación inicial por el Evangelio que lleva al arrepentimiento, de ser libertado de sus pecados. Significa salvos, significa ser libertados. Libertados del perdón de pecado, es decir, nuestra primera salvación. Cuando Él nos perdonó, cuando fue ayer, antier, cuando tuvimos, como se dice, nuestro encuentro con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque Él me perdonó, porque Él me salvó, porque Él me justificó, porque Él me santificó, porque soy salvo. Hoy soy salvo. ¿Ustedes son salvos? Claro que son salvos ustedes. Bueno. Son salvos por la fe. A eso se refiere el apóstol Pablo a su carta a la iglesia de Éfeso. Ahí sería entonces salvación por el Evangelio, por haber escuchado el Evangelio y haber creído en el Evangelio. Bueno, pues precisamente lo que dijo nuestro hermano es que la palabra fe engloba en eso. Cuando decimos que fuimos salvos por la fe, nos referimos siempre, nos referimos por la fe en Jesucristo, pero lo que habla, por ejemplo, el Evangelio, porque el Evangelio habla, por haber creído el Evangelio es Cristo, su sacrificio que lleva al arrepentimiento, que lleva a la reconciliación, que lleva a reconocer sus pecados. Esa fe por el Evangelio. Entonces, aquí soy salvo por las obras o por la pura fe. Por la fe. Por la fe. Exactamente, aquí como dijo nuestro hermano, por la fe, acá es sin obras. Sin obras, pero no quiere decir que no debemos hacer obras. Porque el versículo 10, ¿no, hermano? ¿Se lo tiene ahí? El versículo 10 de Efesios, que nos leyó en el versículo 9, no sé si lo tenía ahí, donde dice que somos criados. Ajá. Para que nadie se gloríe. Ajá, el versículo 9, es lo que dice ¿verdad? Sí, pero el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras. Para buenas obras, ok. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente. Por lo tanto, los cristianos, ¿ustedes fueron salvos por las obras? No, sin obras, sino por medio de la fe. Entonces, ¿soy salvo en qué sentido? Que fui libertado de mis pecados. Fue libertado, perdonado por la fe en el Evangelio. Entonces, lo que habla el apóstol Pablo está hablando de la salvación inicial o presente, es decir, el perdón de pecados. Entonces, esta salvación la obtuvimos todos sin obras, sino por la fe en el Evangelio. Pero el versículo 9 donde dice, ¿no? Sin obras. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede ser salvo por su buena conducta ni por las obras religiosas, sino que Él nos salva por su gracia, porque es un regalo de Dios. No compramos la salvación no se compra. La salvación es un regalo por la fe. Entonces ya entendemos lo que habla Santiago, lo que habla el apóstol Pablo aquí, es la salvación, significa ser libertado, ser perdonados sus pecados. Porque lo que dice ahí en el versículo 9, no por obras, exactamente. Nosotros no obtuvimos la salvación por obras, sino que por la fe, porque es un regalo, ¿verdad? Pero ya después especifica que sí hay que hacer obras, pero no para obtener esto, porque para obtener esto es por la fe. Y como ya somos salvos por la fe, hay que hacer obras. ¿Ok? Eso es hasta después, digamos que es un mandamiento. Bueno, ya entendimos que salvación significa ser perdonado y libertado. Exactamente lo que dice ahí en San Juan capítulo 8, ser libertado. En Romanos 6:18, ser libertados del pecado. Eso significa ser perdonados. ¿Sí? Ahora vamos a Santiago. Santiago dice que una fe sin obras, ¿podrá la fe salvarle sin obras? ¿A qué se refiere Santiago de ser salvo o salvarle? Porque necesitamos ver esto, diferenciarlo, para poder entender si esta salvación está hablando de otra cosa o está hablando de lo mismo, de la vida eterna, o salvación de la esclavitud del pecado, o a qué se refiere Santiago. Porque Santiago dice, si tú tienes fe y no tienes obra, ¿tú podrás ser salvo sin tus obras? No. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra salvación aquí? ¿Qué significa? ¿Qué es salvación de qué? Cuando ya recibió el Evangelio y ya tiene una convicción de lo que es el pecado. Okay. Pienso yo que ya este mensaje es para alguien que ya tiene conocimiento. Okay, o sea, no puedes seguir haciendo pecados y ya recibiste tu salvación por primera vez. Entonces ahí sí ya aplica que tienes que hacer las obras. Predicar el Evangelio, y los frutos del Espíritu Santo. Ok. Pero bueno, eso es correcto. Eso es correcto de las obras. Por si ahí Eso es obras. Hermano, en Efesios 8:10 dice, porque somos hechuras suyas. En el versículo 10 de Efesios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Estamos hechos para buenas obras. Para que anduviésemos De antemano, exactamente. O sea, Es un camino que tiene que no cruzar. tiene complicación la palabra de Dios. Explica muy bien. Sí. Por si nosotros acá Santiago lo que está diciendo, dice, oye, tú dices que eres hijo de Dios, creación de Dios, Sí. y no estás haciendo eso, entonces ¿quién eres? Ok. Sí, es correcto, es correcto. Es correcto, esa parte, nomás que yo quiero que se enfoque en esto, donde dice que la persona que tiene fe y no tiene obra, podrá salvarle sin las obras. O sea, ¿a qué se refiere ser salvo? Significa ser perdonado, ser justificado, ¿o qué significa ser salvo? Esto por ejemplo también ahí en Romanos veíamos, dice, tú por la fe estás en pie. Ya le estaba hablando a alguien que ya tenían unos añitos salvos. Sí. ¿Ah? Y le está diciendo, dice, tú ahorita estás en pie por la fe. Okay. Se te va la fe y dice, vas a ser cortado. Exactamente, eliminado, cortado. Eliminado, o sea. Y es lo mismo aquí, porque Santiago le está hablando y le está diciendo, oye, pues tú dices que eres hechura de Dios, pero no estás haciendo las obras que para las que fuiste preparado. Y dices que tienes vida y dices que tienes fe, pues no es verdad. Ok, exactamente, sí. De hecho, eso compartimos. Eso es correcto, dice nuestro hermano. Está hablando de personas que son salvos, deben tener evidencia en su salvación. Si no, pues de qué estamos hablando, dice nuestro hermano. Pero mi pregunta es esto, mis hermanos. ¿Salvación a qué se refiere ser salvo? Ser salvo. Pero en Santiago. Sí, Santiago 2.14. El versículo, mira, Santiago 2.14 dice, hermanos míos, está hablando de cristianos, como nosotros, hermanos, personas cristianas que tienen el Espíritu Santo salvos. En otro sentido, hermanos salvos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Quién? Los hermanos tienen fe. Dice, yo digo que tengo fe, porque había personas que decían que tenían fe, pero no tienen obras. No todos, había algunos que, yo tengo fe, pero yo no tengo obras. A ver, espérame. Entonces Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Salvarle de qué? ¿Qué significa salvación de aquí? ¿Podrá la fe sin obras salvarle de qué? Salvación, ¿qué significa salvación ahí? Salvación. Dice en el Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Sí? Para que la fe sí, se perfeccione sí, por las obras. Por las obras. Exactamente. ¿Eso es entendible, hermano? Exactamente, eso estamos muy de acuerdo. Y es verdad eso, es palabra de Dios, que si las obras no puede ser perfeccionada la fe, la madurez, el crecimiento de la vida cristiana. Pero cuando Santiago dice, sin tus obras te puede llevar a ser salvo, ¿salvo de qué? Esa es la pregunta, ¿salvo de qué? Porque aquí son dos salvación. Recuerden, Efesios habla de una salvación y Santiago habla de una salvación. Si seguimos leyendo de 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Por y fue qué? llamado Por creer. amigo de Dios. Sí, Ahí fue por Vosotros creer. veis, sí. pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso es muy claro. Muy claro, pero sigo preguntando esto, mis hermanos. De Santiago dice, ¿de qué puede ser salvo el hombre? Puede ser salvo, dice, si en las obras, la pura fe, puede ser salvo una persona. ¿Ser salvo de qué? O sea, ¿Qué significa salvación aquí? De Dios. ¿Eh? De la ira de Dios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? no. Pues aquí habla de justificación, hermano. Ok, otra vez. Mire, el versículo, sí, de hecho, el versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, si las obras. ¿De qué tipo de salvación está hablando aquí? Y en el 16 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok. O sea, es por obras, ahí sería. Pues sí, cuando viene el Señor, hermano, y no tienes fe, Ajá. pues no eres de él, hermano. Sí, exactamente. No Sí, tienes ni salvación ni vida eterna, no hay nada. Exactamente. Sí, eso es muy claro eso. El que no es cristiano, pues no tiene nada, ¿verdad? Está bien, no tiene nada. Pero acá, nosotros somos cristianos. Sí. Digamos, yo no tengo, yo digo que tengo mucha fe y no tengo obras. Digamos que yo soy esa persona que dice Santiago. Bueno, ahí es cuando dice Santiago, dice, oye, tú dices, dice, uno que dice. Que Hermanos dice, míos. Pero, o sea, dice, que dice, no, dice, él dice que tiene fe, Ajá. pero examinándolo dice, pues no tiene fe. Ok, no tiene fe. O no la fe verdadera, la fe que Dios demanda. Bueno, es que lo que pasa, Santiago le escribe a la comunidad cristiana, Sí. específicamente a los salvos. Por ejemplo, esta carta es para nosotros. Somos salvos, no somos perfectos, somos salvos. Ustedes, hay algunos de aquí hacen un poquito más obra, algunos más soberbios, algunos definitivamente no hacen nada, como yo. Yo no estoy haciendo ninguna obra, yo nomás ahí me quedo, pero tengo mucha fe, eso sí que, entonces la carta es para nosotros, hermanos míos. Algunos dicen que tiene fe, yo y ustedes también, que tienen fe y no tiene obra, ¿podrá salvarle su fe? No. Bueno, ¿de qué tipo de salvación habla aquí? Cuando dice la fe, hermano, que yo tengo fe y no hago nada. Ajá. Le voy a leer otro sentido, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también si la fe sin obras está muerta. Pero ahí lo está explicando muy bien. Dice, oye, es que tú dices que tienes fe, pero para mostrarte la fe, mira como Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. La fe de Abraham, ¿a qué lo llevó? A la audiencia, a la audiencia. Cuando el Señor fue y le dijo, Sí. sacrifica a tu hijo, ¿qué hizo Abraham? Fue y lo iba a sacrificar, ¿verdad? Entonces, Sí. a Rahab, ¿qué pasó? Oye, ella sabía, dice, oye, no, yo sé que Dios les va a entregar la tierra y van a entrar, y los escondió y todo. Dice, bueno, ¿qué fue la fe de ella? Pues creyó a Dios. Exactamente, sí. Es la fe. Por eso veíamos ahí en Hebreos 11 que dice, por la fe estás en bien.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, bueno, espera. Mire, lo que dice Santiago, mire, más o menos se trata de mostrar esto. Mira lo que dice Santiago. Somos salvos sin obras, ¿verdad? Somos salvos por la fe. Bueno, Eso fue al inicio. ajá, el inicio. Somos salvos hoy. Por haber creído el Por haber creído el Evangelio. Ok, ya. Ahora pues nuestra confianza en Jesucristo que produjo arrepentimiento, convicción de pecado, todo eso. Sí. Somos salvos por la fe. Ok. Yo fui salvo ayer, o digamos que la semana pasada, pero después me demanda, después de ser salvo, a mí me demanda obras, obediencia, La fe, porque santidad. al principio es bautízate. Bueno, la primera obra del cristiano, el primer mandamiento es el bautismo, ¿verdad? Exactamente, como dice nuestro hermano. Creer, arrepentimiento, y el primer mandamiento, obra del cristiano, es el bautismo, la primera obra, es el bautismo. Bueno, ya se hizo esto acá, ya somos salvos, ya fui bautizado, pero sucede que después de haber creído verdaderamente que tengo el Espíritu Santo, fui perdonado, todo eso, pero no estoy haciendo obras, no estoy practicando la santidad. Tengo un mes de cristiano, tengo medio año de cristiano y no estoy haciendo obras. Tengo fe, porque fui salvo por la fe, fui salvo por gracia, pero no estoy llevando obras, no estoy llevando frutos, no vivo en santidad. Santiago escribe de eso. Santiago dice, tú dices que tienes fe, sí, yo tengo mucha fe aquí, porque yo fui salvo, ok, pero no tienes obras, no tengo obras. Ah, ok, ¿te podrá llevar a ser salvo tu fe sin tus obras? A eso se refiere Santiago. ¿De qué tipo de salvación se refiere Santiago? Esa es mi pregunta acá. ¿Te podrá llevar a ser salvo sin tus obras, nomás la pura fe? Porque si tú tienes pura fe, que te lleva a ser salvo acá, y mantienes la fe, aquí la fe, pero sin esto. Va a ser una salvación a Es medio. que la fe es así cuando viene Jesucristo, nos muestra la fe y viene y dice, aquí vengo Señor a hacer tu voluntad. Exactamente. Por ejemplo, nos analizamos hoy aquí en día. Somos salvos. ¿Cuántos ustedes hicieron obras esta semana? ¿Sabían hacer el bien esta semana? Pues seamos claros, yo sí. ¿Sí? ¿Pecaron esta semana? ¿Hicieron obras hoy esta semana? Porque si no hicieron obras esta semana, pecaron. Exactamente. ¿Tu fe te puede llevar a ser salvo? ¿De qué? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Tienes fe? Sí, porque fuiste salvo por la fe. Pero si no tienen obra ustedes, o yo, nos puede llevar a ser salvo esa fe que tenemos, una fe, como dice Apocalipsis, que tienes algunas personas, están para morir sus obras, todo eso. ¿Te podrá llevar a ser salvo sin tus obras? Es lo que habla Santiago, porque dice, hermanos míos, porque le está escribiendo a la comunidad cristiana, a un grupo de judíos, de cristianos, le dice, ustedes son salvos, que tienes fe, sí, porque por la fe, yo tengo mucha fe también, pero mira, no estás haciendo esto, entonces tienes mucha fe y no estás haciendo esto, ¿te podrá llevar a ser salvo sin estos, más puro Es lo que está diciendo Santiago. ¿Van a llevar a ser salvos, sí o no? Bueno, ¿de qué está hablando aquí? ¿Salvo de qué? Bueno, yo creo que no. Pues si la primera de la vida salvación, presente. no nos arrepentimos, no hay salvación. Ok, aquí. Ahí. Ajá. ¿Va? Y la otra, Exactamente, ese de la otra. ¿Quieres saber? el avanzar. Ese estamos acordados. La que sigue es, oye, si ya te digo, es que a veces el cristiano se queda con la inicial y la fe te sigue avanzando. Dice, oye, pues es como la semilla de mostaza, ¿va? Exacto. Oye, pues es una serie y debe ir creciendo, ¿va? Exactamente, muy bien. Entonces la idea es, oye, pues si te quedas con la primera, pues te vas a quedar como los bonsaios chiquititos, ¿no? Sí, es claro. Ajá. Bueno, ya entendiendo lo que dice nuestro hermano, Sí. ¿a qué se refiere? Dice, hermanos míos, de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Yo pienso que ahí continuaría, ¿para vida eterna? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Porque recuerden que Santiago dice, ¿podrá ser salvo una persona con la pura fe sin obras? ¿Salvo de qué? ¿Salvo para recibir el perdón? ¿Para justificación? ¿Para santificación? ¿Para libertad del pecado? ¿O salvo de la condenación? Exactamente. Santiago escribe, dice que para ser librado del juicio y de la perdición. Para ser salvo de la ira de Dios. Para ser salvo de la justicia. Es decir, tienes que hacer obras. Bueno, una cosa ya es salvo, ¿no? Ya. Nosotros. Si no hacemos obra,
Digamos que somos los de Santiago. Si no hacemos obra, que ya fuimos salvos, somos salvos. Si no hacemos obra, no podemos ser salvos. ¿En qué sentido está hablando? ¿Acaso no puedo recibir el perdón? No. No puedo ser librado del juicio, de la perdición, después de que fui salvo. Es decir, yo puedo perder mi salvación. Eso se llama la pérdida de salvación. En eso, perder la salvación no es que, digamos que aquí en el mundo no puedes arrepentirte, no. Que una persona puede entrar al reino de los cielos teniendo mucha fe y no hace obra. Por eso Santiago regaña a la iglesia, a los congregantes, le dice: ustedes tienen fe, hermanos tienen fe, sí, pero si siguen manteniendo esa fe sin estas obras, ustedes no pueden ser salvos ¿de qué? Del juicio, del castigo, de la perdición. No pueden ser librados de la ira de Dios. Es lo que estamos diciendo, que sin santidad. Al final es lo mismo del principio, ¿no, hermano? No, porque de hecho la palabra. Por decir esta, por decir, los que antes no se arrepintieron, ¿qué van a recibir? Los que no se arrepintieron, Sí, bueno, sí. condenación. Y los que, por decir de acá, Los que ya son salvos. y no hacen todo, ¿qué van a recibir? Y igualmente condenación. Condenación, pero bueno, acaso condenación es un poquito más, ¿no? Porque ya sabemos. Porque ya tiene. Ajá, Sí, conocer, peor. peor, digamos. Pero al final de cuentas es condenación. Pero yo que quiero recalcar esto, de que salvación aquí es ser librado de la ira de Dios. Acá, de ser salvo es para el perdón de pecados. También. Es que por decir ahí, hermano, a veces podríamos tener cuidado, porque luego, no sé, alguien que no entienda, no comprenda bien, puede caer en la decir: tengo que hacer obras para salvarme. No, porque nos falta avanzar. Ahorita vamos a avanzar, porque es cierto lo que dice nuestro hermano. Mucha gente puede caer en eso, de decir, por ejemplo, los católicos se basan en de Santiago. Aquí está su base de ellos. Aquí está su doctrina de ellos. Su doctrina fuerte del catecismo y todo eso se basa en Santiago. Dice: ¿ves? Se necesita hacer obras. Y bueno, y con la fe que tienes, suficiente, pero con las obras puedes llegar al cielo. Exactamente, la confusión está ahí. Lo que estamos diferenciando aquí, que esta palabra salvación es para el perdón de pecados. ¿Sí? Esta salvación es para ser salvo, ser libertado del pecado. No es para vida eterna. Para vida eterna es después de ser salvo. Los salvos, los cristianos salvos, una vez que definimos acá, hermano, dijimos al principio, aquí para ser salvo no se ocupan obras, sino que por la fe somos salvos. Ya, somos salvos por la fe, sin obras. Pero Santiago está escribiendo a las personas que fueron salvos, no por obras, sino que por fe. Salvos por haber creído. Por haber creído. Santiago le escribe a cristianos salvos por la fe y le demanda obras para vida eterna. Salvación, ¿qué significa? Para ser salvo de la ira, del juicio o del castigo de Dios, como lo quieran llamar. Entonces acá es para ser salvo de la ira de Dios. Los cristianos, los que fueron salvos por la fe sin obras, estos cristianos se les demandan obras o santidad o frutos, como le quieran llamar, obediencia, para ser librados del castigo de Dios aquí. Así que la palabra salvación aquí no significa perdón de pecados. Salvación significa ser librado del juicio de Dios aquí. Y salvación aquí significa ser perdonados, libertados, justificados aquí. Entonces hay diferencia, porque Santiago está escribiendo a la comunidad cristiana que fueron salvos por la fe. Santiago no está diciendo hay que hacer obras para tener el perdón de pecados. Ni tampoco le escribe a personas inconversas hay que hacer obras para entrar al reino de los cielos. No, Santiago le escribe a personas salvas. Por eso Efesios, Pablo no contradice a Santiago. Hay una complementación ahí. Sí. Hermano, por ejemplo, usted dice ahí de esa de Santiago, es para librarnos del juicio o del castigo o de la ira de Dios. Santiago, Pero, no sé, cuando morimos todos como quiera, todos vamos a juicio con fe o sin obras y sin obras. ¿Sí? ¿Juicio cómo? ¿A qué se refiere juicio? ¿O allá a qué juicio se refiere usted? Bueno, aquí son personas que no están haciendo obra, que están en pecado. Personas que no hacen obra, cometen pecado. Por ejemplo, las obras es ayudar a tu prójimo cuando puedes. Ajá, Y sí, si no claro. lo haces, estás cometiendo un pecado. Al cometer pecado se le cuenta pues, como pecador y va a juicio, es decir, va a condenación. Pero este juicio es al fin, cuando ya morimos. Cuando ya morimos. Ok, Cuando- pero igual, entonces mi pregunta es esa, que cuando morimos como quiera, todos vamos a juicio, ¿no? Vamos a llegar ante Todos, Dios. Con obras o sin obras, y con fe y sin fe, y Sí. fe con obras, y todos vamos Toda a alma juicio, llega a ¿no? Dios. Como dice Eclesiastés,
el polvo, vuelve a la tierra como era, y el alma vuelve a Dios que era. Entonces, todos llegamos ante Dios para recibir recompensa. Vida eterna, los que hicieron el bien por la fe, que los que hicieron la obra. Llegan ante Dios para condenación los que no hicieron el bien. Lo que dice ahí en Romanos capítulo 2 en adelante, que Dios juzgará vida eterna los que hacen el bien y condenación los que hacen el mal. Es lo que dice en Romanos. Entonces, todos vamos a llegar ante Dios para recibir recompensa, cada uno por lo que hizo en la tierra. Eso es muy claro, esa parte, como dice nuestra hermana. Pero yo quiero que se quede esto, ¿es claro? ¿O todos estamos confundiendo? Nuestro hermano Miguel, usted, porque nos faltan otros versículos más. Algunos versículos. Muy bien. Bueno, ya para dejar esto, una rayadera que tenemos acá. Pero bueno, miren, lo que dice Efesio está hablando de salvación, de perdón. Lo que dice Santiago es para librar del juicio. ¿Sí? Entonces, esos son dos, por ejemplo, se habla de salvación y salvación. Acá, librar del juicio, acá es para recibir el perdón, ser libertado del pecado. Entonces, la carta de Santiago no escribe a personas inconversas que van a llegar al cielo con obras. No. Le está escribiendo a personas que fueron salvos por la fe, sin las obras. Y no estaban haciendo obras algunas. Entonces, si no hacen obra, pues no hay libertad libre del castigo. Entonces, es lo que yo quería diferenciar entre estas dos palabras, salvación. Hasta aquí. Porque nos falta ver algunas cositas más. Bueno, habiendo entendido esa parte, vamos a ver, ahorita vamos a entrar acá. Como primera parte, como segunda parte vamos a dejarlo al final. Vamos a entrarla como tercera parte. Romanos 5:9. Salvación no significa perdón de pecado. Salvación significa ser libres de la condenación o libertados del juicio. Entonces, diferenciando los versículos, acá, como segunda parte que vamos a ver, como nuestro tercer argumento, es salvación, es ser libre de la condenación del juicio final, ¿no? Porque estamos hablando de la salvación final. Vamos a ver Romanos 5:9. Mire lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificado, ¿quién? Nosotros, ya estando ya justificado. Recuerden que en el versículo 1 escribe que tenemos paz, ¿sí? Romanos 5:9. ¿Dónde está Romano? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hecho y Romano, ¿sí? Bueno, dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Salvo de qué? De la ira. Salvo, aquí ya es muy claro, ¿eh? Más claro que nada. Salvos de la ira, ya estamos siendo justificados ya, que por él seremos salvos de la ira. Seremos libertados de la ira. No está diciendo que vamos a obtener el perdón de pecados. No, que seremos cuando Jesús venga o cuando lleguemos ante Dios, Dios nos va a salvar del castigo. ¿Por qué? Porque hacemos cosas buenas, vamos al cielo, ¿no? Pero mire lo que dice enseguida, otra vez. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos de que la palabra salvación aquí no significa libertados del pecado, significa libertados del juicio. ¿Sí? Aquí ya es distinta. Entonces, aquí es donde confunden a algunos hermanos, tanto como la Iglesia Católica también. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, entonces, Romanos dice que seremos salvos de la ira en un futuro, no hoy, mañana o aquí en una hora, seremos salvos de la ira. Entonces, si dice que seremos salvos de la ira, ¿significa que no somos salvos? No, lo que dice es que seremos salvos de la ira del juicio. ¿Sí? Entonces, cuando se confunden esos pasajes, la palabra salvación, tanto como la inicial, la presente y la futura, muchos hermanos confunden en ese lado y lo mezclan. Y cuando lo mezclan, ya no saben lo que están diciendo. Por ejemplo, agarra el versículo y dice que seremos salvos. Es que lo que quiere decir que no somos salvos, sino que seremos salvos. Y cuando a algunos se le antoja agarrar el versículo donde dice que ya somos salvos y que no vamos a perder nuestra salvación. No, hay que entender cada versículo, su interpretación correcta, porque se puede dar la confusión, ¿no? Pero quiero citarle un pasaje muy claro. 1 de Pedro 1:5. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:5. Manteniendo su fe firme. Perdón, estoy leyendo otra traducción. Dice 1 de Pedro 1:5.
que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Mediante la fe. Luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago aquí? Para alcanzar la salvación. ¿Acaso el apóstol Pedro no era salvo? ¿O si era salvo Pedro? Pues era salvo. Yo salvo, pero Sí. pues ahí dice que soy guardados por el poder de Dios Ajá. y mediante la fe. Sí, mediante la fe, en el camino. Ahí vamos a ver En el siempre camino. la fe, Ah. todo. Exactamente. El camino, el transcurso cristiano es todos por la fe, pero la fe tiene que ver con obediencia, ¿verdad? En ese lado. Exactamente, creo que nuestros hermanos muy claro en ese lado. Luego dice, para alcanzar la salvación, guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Acaso el apóstol Pedro no era salvo? Sí, sí, ¿O de qué estaba hablando salvación aquí? No, sí, sí era salvo, ¿no? Dice para alcanzar la salvación, La vida Pero ¿cómo eterna. era? O- la vida eterna. Se refiere a la vida eterna acá. Entonces la palabra salvación aquí no se refiere para alcanzar el perdón de pecado, como lo que dice Efesios. ¿Sí? Entonces esta palabra salvación es vida eterna para ser transformado, para ser glorificado cuando venga el Señor Jesús. Para vida eterna. Entonces la palabra salvación aquí no es el perdón de pecados, sino acá se hace referencia a la glorificación, a la transformación, a la vida eterna. Sí, estamos Así es, eso está entendido. muy bien. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Entonces el apóstol Pedro sí era salvo, pero estaba siendo guardado como nosotros, guardados al poder de Dios mediante la fe, mediante la obediencia en el Señor, para alcanzar la vida eterna. Entonces, para alcanzar la vida eterna, ¿qué se necesita? Ser guardado por el Señor, pero mediante la fe. ¿Pero fe qué es? Fe es obediencia. Fe es porque has creído algo. Has creído, en este caso sí, hemos creído en Jesucristo, pero cuando decimos creer, es que el creer lleva a la obediencia. Entonces, es decir, cuando un grupo de personas dice, es que nosotros somos salvos por la fe, sí es cierto, y por la fe tenemos vida eterna, es cierto, pero ¿a qué te refieres de fe? Fe, como decía nuestro hermano, fe tiene que ver con tu caminar, es decir, el cristiano camina por fe, sí, pero cuando decimos fe, no es una fe ciega, no es una fe supersticiosa. Por hechos que hagamos. Exactamente, la fe tiene que estar basado en la escritura. Por ejemplo, si Jesús o Dios dice en su palabra, tienes que amar a Dios, tienes que guardar su mandamiento por fe, porque crees lo que has leído. Es decir, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo porque hemos creído su palabra y su palabra nos manda, nos pide, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Cuando hacemos eso, mostramos fe. Entonces yo tengo una fe viva, sí, porque voy caminando, voy haciendo. Entonces el apóstol Santiago está diciendo, mediante la fe, mediante la obediencia, mediante la santidad, como tú le quieras llamar, para alcanzar, no dice que tiene, para alcanzar la salvación. Entonces la salvación ¿dónde está? Allá en el cielo, allá con Dios, no está aquí. La salvación no, está... no la está asegurando porque no dice la tiene. No, para alcanzarla. O sea, No, para no, alcanzarla, tampoco. necesito juntar algo. Sí. Acá, no sé, que sean 10, me faltan 5. O sea, está juntando, está trabajando, está caminando, porque es muy claro, él dice que soy guardado, es cierto, que es guardado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, mediante la obediencia, mediante la fe, para alcanzar esa salvación futura. En Hebreos 11, hermano, habla, dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron un buen testimonio 11:1. de los antiguos. 11:1. Y lo en el 4 dice, por la fe haber ofrecido a Dios excelente sacrificio que Caín. En el 5, por la fe no fue traspasado para no haber muerte y no fue hallado. En el 6 dice, por fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, venció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salir sin haber
sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena. Y fíjate, todo eso, pues por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, esforzarse de ser maltratado por el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí nos explica muy bien qué es la fe, ¿vale? Yo creo que ahí Santiago Sí. le quería explicar esto a los que les escribía, ¿va? Exactamente. ¿Qué es la ¿Qué fe? es la ¿va? fe? Que decimos tener. Sí. Entonces, es lo importante de nosotros entender qué es la fe, ¿verdad? Entonces, el que nosotros digamos, no, tenemos fe, y sin hacer las obras que para las que fuimos hechos, pues no tenemos la fe que decimos tener. Pues sí, exactamente. Es una fe muerta, como dice. Sí, exactamente. Aunque fuimos salvos por la fe, pero la fe que tenemos se está pagando. Se está pagando y no tiene obras. Entonces creo que es cierto, ¿no? Hebreos le está escribiendo muy claramente porque el capítulo 12 le dice puesto los ojos en Jesús. Entonces esa es la manera de poner tus ojos en Cristo, de seguir confiando, pero tiene que tener obras para mostrar que esa fe es viva, ¿no? Que te está llevando a la vida eterna. Quiero citar otro pasaje más. Vamos a entrar a esta tercera parte, vamos a omitir la segunda. Ahorita vamos a regresar ahí. Ya vimos que la palabra salvación aquí, que salvación se refiere a vida eterna, no se refiere a ser perdonado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también, por ejemplo, Primero de Timoteo 4:16. Primero de Timoteo 4:16. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así que esta palabra salvación no se refiere a perdón de pecados. Entonces, primero de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Así que el apóstol Pablo le está advirtiendo. ¿A quién? Le está advirtiendo a una persona salva, una persona creyente. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Timoteo, ¿era salvo o no era salvo? Era salvo, exactamente. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo te salvarás a ti mismo? ¿Acaso iba a tener doble salvación? ¿A qué se refiere acá? Salvación. Pues porque podía desviarse, podía dejar de no escuchar la sana doctrina, o no sé. Para no caer, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, ten cuidado de tu conducta y todo eso. Ajá. Y de la enseñanza, así, porque así te salvarás. Entonces, ¿no era salvo? Entonces, la salvación consiste en portarse bien. ¿O de qué tipo de salvación se refiere aquí? Porque es lo que estamos viendo, no de la conducta, de la salvación. No. Pero ¿de qué puede ser salvo? Porque así te salvarás. ¿Salvarás de qué? De la ira. Exacto. De la ira de Dios, del juicio de Dios o de la perdición. No se refiere el pasaje. ¿Se puede entender la palabra salvación aquí como el perdón de pecados? Muchos lo pueden interpretar así. Exactamente. Y ahí se supone que ya fue perdonado. Ya era salvo, ya tenía fe, fue salvo por la fe, sin obras. Pero acá Timoteo podía perder su salvación. Entonces dice, así te salvarás de qué? Así te puedes ser salvo de la ira, de la condenación. Es decir, compórtate bien y ten cuidado de la enseñanza, porque así te salvarás de qué? Te salvarás del juicio, de la condenación, de la perdición, como lo quieras llamar. O sea que así la palabra salvación no significa perdón de pecado. Entonces es entender, cuando hablamos de salvación, de los versículos, hay que entender de qué está hablando. Por ejemplo, acá no está hablando de salvación, del perdón de pecado, para justificación, no. Está hablando de ser librado de la ira de Dios. Como decía la hermana, pues al final todos vamos a estar en el juicio del Señor, ¿va? Sí, Todos, sí, todos. sí, al final sí. El que no haya creído y el que haya creído, ¿va? Y aquí por a veces la equivocación pues, de los que hablan de que la salvación no se pierde, es el que ya me salvó, ya para mí no hay juicio. ¿Ah? Y no, pero juicio en el aspecto, yo cuando llegue al Señor no vamos a decir, haz el gozo de tu Señor. Pero por decir, pues aquí el entender es, vamos a ir a juicio y ahí se nos va a demandar si tuvimos, guardamos la fe desde el principio hasta el final. Sí, exactamente, sí, es correcto. Sí, porque lo que ellos piensan. No
tiene que pedirnos primero cuentas, ¿no? De todo. O nos va a hacer un recuento de toda nuestra existencia, ¿no? Sí, de hecho, el Apocalipsis dice que las obras se van a abrir los libros y ahí se va a ver lo que hicimos. No podemos llegar a ellos. Señor, yo fui una buena persona. A ver, mijito, vamos a ver si está tu nombre aquí en el libro de la vida. Y si no está tu nombre, pues aunque hayas hecho bueno, has hecho milagro, donde Jesús fue tan claro en Mateo 7:21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces el cristiano, ¿verdad? Pero pues, Señor, yo hacía milagro, como dice en Mateo, dice, no, aquí no se trata de que es milagro o que creías en mí, aquí se trataba de hacer mi voluntad, no tu voluntad, mi voluntad. Entonces, hermano, eso del libro, que usted dice eso del libro, el libro, este libro de la vida o libro, ¿sí? También está relacionado con la salvación, o Sí. es algo independiente. no, de hecho, eso significa de que una persona es salva. Cuando una persona es salva, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando una persona no es salvo, pues no puede estar escrito su nombre en el libro de la vida. Bueno, pero hay un pasaje que dice que él puede borrar el Sí, nombre. sí, de hecho, sí lo tenemos también, ese pasaje lo vamos a ver más adelante, porque de hecho es un tema largo, que vamos a ver si se borra el nombre o no, qué pasa con las obras, llegamos ante Dios, qué nos va a hacer Dios, nos va a enjuiciar o no. Entonces vamos a ver, de hecho, con decirle tengo 70 hojitas de un tema largo, ¿no? Pero de hecho lo que estamos haciendo solamente de pasadita, porque esto ya lo conocemos, algunas cosas acá, solamente yo quiero diferenciar nada más entre la palabra salvación, si significa vida eterna o significa ser salvo del pecado, porque ahí está, como cuando ya avanzamos ahí, podemos Pero avanzar ese muchas rey, cosas. como la vida eterna es una promesa que tenemos si seguimos todo el camino recto, o sea, en santidad o creo yo. Bueno, es que es lo que dice la Escritura. Vamos a ver, Romanos 13:11. Romanos 13:11, recuerden que estamos viendo ahora sobre de que salvación es ser libre de la condenación o libre de la ira de Dios. Eso significa ser salvo también. Entonces no significa siempre la palabra salvación, no siempre significa perdón de pecado. Entonces todo depende del texto donde está. Entonces podemos encontrar un versículo que hable de salvación y a veces muchos confunden. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la salvación está cerca, o sea, no tenían la salvación, no, está cerca la vida eterna, está cerca la transformación, la glorificación. A eso se refiere el apóstol Pablo. Entonces la palabra salvación aquí no hace referencia al perdón de pecados. Está cerca la venida de Cristo del juicio. Está más cerca ya el juicio de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo en estos pasajes. Ahora, otro pasaje más. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para salvar, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de qué? De la ira, exactamente. A eso se refiere, porque la palabra salvar aquí no significa para darles el perdón, o para reconciliar, o para justificar. No significa eso, significa para salvar. ¿Para qué? De la ira de Dios. Entonces, estas personas van a ser salvados de la ira de Dios, sí, para librarlos de la condenación, para librarlos de la ira de Dios. ¿Quién? A los que le esperan. Entonces, Hebreo está escribiendo a personas creyentes. Bueno, ya todo lo que escribe ahí en el capítulo 10 y 11 y 12, no todo lo que escribe eso, pero comienza del capítulo 9 diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando del perdón de los que fueron reconciliados. Luego dice, y aparecerá por segunda vez en su venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar, no está diciendo para darle perdón a los que le esperan, no, sino para librarlos a los que le esperan. Los cristianos son los que le esperan. Bueno, los que viven en santidad son aquellos que esperan al Señor, ¿verdad?
entonces para salvarlo. Entonces la palabra salvación aquí no significa ser transformado, no significa ser justificado, no significa recibir el perdón, no significa eso. Otro pasaje más, miren lo que dice acá en Hechos capítulo 15 versículo 11. El apóstol Pablo también dice, perdón, el apóstol Pedro acá, Hechos 15 versículo 11, dice, Hechos 15 versículo 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos salvos. Eso lo está escribiendo el apóstol Pedro. Y si nos preguntamos, ¿el apóstol Pedro era salvo? Ya dijimos que sí, porque en su primera carta ya afirmamos de que él era salvo. Entonces, y creemos que también él era salvo. Por lo tanto, cuando escribe, cuando él narra aquí, Lucas, que fue el encargado de narrar todo esto, lo que dijo el apóstol Pedro, cuando va a la casa de Cornelio y presenta esto en el concilio, cuando el apóstol Pedro lleva este caso en el concilio de Jerusalén, él dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Seremos salvos de qué? ¿Seremos perdonados? No, porque el apóstol Pedro ya era perdonado, él ya era salvo. Seremos salvos de la ira. A eso se refiere el apóstol Pedro acá en lo que narra ahí con lo que hizo, lo que pasó con los gentiles. Ahora, en Romanos capítulo 8 versículo 23, solamente estoy presentando los versículos de que está hablando de salvación futura, ¿sí? Salvación, ser salvo de la ira de Dios, ser salvo de la condenación. Romanos 8 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero lo que espera, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, ¿a qué se refiere? A en esperanza fuimos salvos, se refiere a ser libertados. Está hablando de la futura, no habla realmente en esta de la inicial. Entonces, ya viendo esos versículos, que la palabra salvación no siempre significa del perdón de pecados. La palabra salvación también significa ser librados del juicio o del castigo. Entonces, cuando ya entendemos esa parte, ahora sí hay que diferenciar si el salvo tiene vida eterna. Porque si tiene vida eterna el salvo, entonces vamos a brincar muchas cosas. Si el salvo ya tiene vida eterna, entonces, por lo tanto, aquí se equivocó Santiago. Santiago se equivocó, porque Santiago dice: una fe sin obras es una fe muerta, y por lo tanto una fe que no tiene obras podrá ser salvo. Y los calvinistas dicen: sí pueden ser salvos, porque una vez más que Dios te salva, Él no te puede quitar la salvación. Una vez más que Él te justifica, Dios ya no puede quitarte la justificación. Aparentemente lo que creen ellos. Pero si le damos vuelta el asunto, por ejemplo, como se dice, ¿no? Hay que darle vuelta a la moneda, que me estás presentando una cara, pero no me estás presentando la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que somos salvos, sí somos salvos, sin duda. Pero la Escritura dice también que seremos salvos, sí, sin duda. Y también dice que fuimos salvos, sin duda. Y que somos salvos, sin duda somos salvos. Pero nos santificó, sin duda. ¿Nos justificó? Sí, eso no hay duda. ¿Y tenemos vida eterna? Ahí espérate ahí. Ahí no te tienes que esperar. ¿Cómo que tengo vida eterna? Sí, ya tienes vida eterna. Bueno, vamos a ver algunos pasajes que una es entendiendo que la salvación, cuando habla de salvación, no siempre se refiere perdón de pecado y no siempre se refiere también juicio. Tiene que ver en su contexto el versículo, el texto. Si hay que entender el texto para verlo a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, antes de terminar esto, quiero citarles también 1 de Timoteo 17. 1 de Timoteo 6, 17. Estamos viendo que la palabra salvación aquí no se refiere perdón de pecados. 1 de Timoteo 6, 17.
Recuerde que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era encargado de una congregación. Entonces le está dando instrucción cómo debe tratar a la iglesia, todo eso, ¿no? Y cuando llega en el versículo 17, le dice: a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos. Recuerda que esos ricos se refiere a cristianos, no se refiere a personas inconversas. Dice que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, para que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿ya tenían vida eterna? ¿O no tenían vida eterna ellos? Según el escrito del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 19. Porque el versículo 19 dice: atesorando para buen fundamento, para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿tenían vida eterna o no tenían vida eterna? Según Pablo. Sí, porque ya estaban haciendo buenas obras. ¿Ya tenían vida eterna? Sí. No, el texto dice que no tenían vida eterna. El texto dice es para que vayan cosechando. Para que vayan obteniendo la vida eterna, porque está allá está, para que lo obtengan. O sea, no lo tienen todavía la vida eterna. Por lo tanto, Pablo le está escribiendo a los salvos. ¿Los salvos tenían vida eterna? No tenían vida eterna. Bueno, vamos a ver otro. En el libro dice que para que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, no en dinero, no en monetario, ¿verdad? Ajá. Ricos, pero en buenas obras. Sí, ¿verdad? sí, exactamente. Que hagan el bien, hagan lo correcto, todo eso. Para alcanzar la vida eterna. No la tenían asegurada. No. Tampoco, sí, o sea, no era ya De que ya eres cristiano y ya tienes vida eterna. No, para tener vida eterna, haz esto, así van a conseguir la vida eterna. Es lo que él dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, porque en el versículo 17 dice: a los que tienen dinero en este mundo, se refiere a los cristianos, no se refiere a a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, o sea, pórtense bien, no pongan su esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas. Entonces, bueno, viene hablando todo eso, ¿no? Hagan buenas obras, hagan el bien, sean dadivosos, generosos, atesorando para sí. Esa es la forma de ganarse la vida eterna. Entonces, aquí ya no se trata de salvación, de perdón de pecados, sino que acá es para ganar la vida eterna. Entonces, ¿ya lo tenían? No tenían vida eterna, no tenían. Pero acá hay otro. 1 de Juan 2:25. 1 de Juan 2:25, en la primera carta, la primera epístola de Juan, dice 1 de Juan, dice: esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué? Mira lo que dice ahí. Esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Nos hizo la promesa de la vida eterna. ¿Ya lo tenían? No lo tenía. Es una promesa de Dios. ¿Quién? Para los salvos. Porque la vida eterna no es para los no salvos. La promesa de Dios, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es para quiénes? Para los que creen, para los que deben de creer. Entonces Dios prometió en tiempos antiguos que el Espíritu Santo le iba a ser dado a los que creyesen. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. Y la promesa de la vida eterna son para los salvos, pero el requisito es obediencia. Entonces, las promesas, una es la salvación para el que cree. Siempre hay condiciones. La salvación para los que creen. La promesa que fue profetizada en tiempos antiguos, de Joel 2:28, Ezequiel 36, que Dios iba a enviar su Espíritu, pero ¿a quién? A los que creyesen. Y la vida eterna es para los que obran bien. Pero es para los salvos. Los salvos tienen esperanza de la vida eterna. Es una esperanza, es una promesa. ¿Para quién? Para los salvos. Los que no son salvos no tienen esperanza de la vida eterna ellos. Ellos no tienen ninguna esperanza de la vida eterna porque no son salvos. Los salvos sí tenemos esperanza. Bueno, la esperanza está en Cristo, en la fe, todo eso. Entonces, los que no son salvos no tienen ninguna esperanza de la vida eterna. Nosotros sí tenemos esperanza porque estamos dentro de la fe. Y cuando estamos dentro de la fe, pues sí tenemos esperanza de llegar a la vida eterna con nuestras buenas acciones, todo eso. Como lo que dice a Timoteo. Ahora, en 1 de Juan 2:25 dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
la vida eterna, nos hizo una esperanza, nos dio una esperanza, hay una promesa, sí, esa promesa es la vida eterna que nos va a dar el Señor. ¿Cuándo? Cuando lleguemos ante allá en el cielo. La vida eterna no está acá. Ahora, en Hebreos 9:15, también el escritor de Hebreos escribe, dice, así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quiénes? Pues nosotros, todos nosotros, para que reciban la herencia eterna. Que esto es de la vida eterna, esto no es salvación, no es el perdón de pecados, no, que se refiere a la vida eterna allá en el cielo. Por lo tanto, cuando vemos estas cosas, diferenciamos y vemos que el salvo ha sido perdonado y tiene esperanza de llegar a la vida eterna. Es decir, que no tiene vida eterna aquí, la vida eterna está allá con Dios. Por ejemplo, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria, ¿qué? La paciencia. Mira lo que dice la paciencia. La paciencia, esperar, soportar, perseverar. Es necesario, está diciendo, ¿quién? Al cristiano, ¿sí? El cristiano. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga ¿qué? Exactamente. A eso se refiere. Por lo tanto, ¿dónde está la vida eterna aquí? Está ya con Dios. Entonces, Hebreos 10:36 lo que está diciendo es, porque os es necesario la paciencia. ¿El quién? El cristiano. Si el cristiano no tiene paciencia, ya que lo que dice el apóstol Pedro también, hay que ser pacientes, porque la venida del Señor viene pronto. Entonces dice, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios consiste en eso, en la santidad, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿A qué se refiere la promesa? Eso de la vida eterna. Ahí es el interesante que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Sí qué? Si regresa, si se echa para atrás, no agradará a mi alma. Por lo tanto, un cristiano puede regresar atrás. Pues bueno, los calvinistas dicen que no. El que se regresa atrás es porque nunca fue cristiano. O sea, es la forma de lavarse las manos. El que se sale de la fe, el que no obedece, es porque nunca fue cristiano. Sí estaba en la iglesia, pero nunca fue cristiano. Es la forma de proteger su doctrina de ellos. Bueno, ¿dónde es cierto eso? No. Porque la escritura dice que los cristianos... O sea, por ejemplo, si yo estoy ahorita aquí, yo, y luego yo me salgo, entonces nunca fui cristiano. Bueno, es lo que dicen los calvinistas. ¿Y si eso no fue? Bueno, en cierta parte puede ser verdad. En cierta parte puede ser. Lo que ellos no pueden aceptar ellos es que un cristiano se puede perder. Por ejemplo, usted es cristiana, nosotros no podemos dudar eso. Usted es cristiana, si usted se aparta, el calvinista va a decir, pues que nunca lo fue. Oye, pero aquí estaba, hacía buenas obras. Sí, pero nunca fue cristiana, simplemente le gustaba el ambiente aquí nada más. Pero nunca lo fue, porque una cristiana nunca se aparta. ¿Por qué no? Porque es predestinado, es decir, como que predestinado para vida eterna. Así concluyen. Cuando la Escritura dice que fuimos predestinados en Cristo, fuimos llamados en Cristo. Y en Cristo se obedece en Cristo. El que no obedece a Cristo no hay vida eterna. Pero para ellos no. Fuimos predestinados en Cristo para vida eterna. O sea, no te puedes perder. Entonces, la forma de defenderse es: el que se sale del cristianismo es porque nunca fue salvo. Si no obedece, seguramente que no es salvo. Entonces no están dando la contra de que fueron predestinados. ¿Cómo? Con esa respuesta que ellos dan, es estar en contra de lo mismo que dicen que fueron predestinados. Sí. Porque, bueno, es que la Escritura, ahorita vamos a verlo, que había personas que se perdieron. Y la Escritura dice que los cristianos se pueden perder. ¿Quién? Salvos. Salvos. O sea, personas salvas es lo que estamos hablando. ¿Personas salvas se pueden perder? Sí, eso dice la Escritura. Por lo tanto, los calvinistas dicen, no, un cristiano no puede perderse. Un cristiano fue salvo y tiene vida eterna. Y cuando ya fue salvo, tiene derecho al cielo. O sea, directo al cielo, haga lo que haga. Y si peca, si comete un pecado, no se va a perder.
No se va a perder, Dios lo va a guardar con fallas y lo que quiera, lo va a llevar al cielo porque lo va a llevar al cielo. Sea como sea, pero lo va a llevar al cielo. Porque no le puede quitar el Espíritu Santo. Si ya le perdonó, Dios lo va a llevar al cielo aún así. Ya sea que cometa o 3 pecados, aún así van al cielo. ¿Por qué? Porque fue predestinado para salvación. Fue predestinado para vida eterna. Y tú ves todas esas cosas, oye, pues suena bonita. Pero ¿dónde está el pasaje? Ahorita vamos a ver los pasajes, ¿cuáles son? Y entonces sí se contradicen ahí. Ahorita vamos a verlo, porque también dicen ellos que un cristiano, como decíamos, ¿no? que Dios no demanda santidad, Dios no pide obras, porque si hacemos obra y vivimos en santidad, es que estamos ganando la salvación. Y confunden esto es lo que confunden ellos. Por eso yo quería verlo primero, porque ellos confunden. Cuando decimos nosotros que hay que hacer obras, dicen, entonces ¿dónde están comprando la salvación? Porque la salvación no es por obra. Aquí dice, exactamente creemos que la salvación no es por obra. Y luego dicen ellos, bueno, como la salvación no es por obras, pues no ocupamos hacer obras para ser salvos. No ocupamos santidad para llegar a la vida eterna. Es que confunden las cosas. Santiago dice, el salvo no puede ser salvo sin obras. Y ellos dicen, no, pero si haces obra, contradices Efesio. Efesio nunca contradecimos. De hecho, ni tocamos Efesio. Tocamos esto. Efesio jamás se toca esto. Para nosotros los salvos no tocamos esto. Para perder la salvación no es esto. Para perder la salvación es es Santiago. Porque aquí el salvo puede perderse, sí o no. Sí, pero no, porque si haces obra, estás ganando la salvación. Es que no estamos discutiendo Estamos discutiendo personas salvas, no para que sean salvos, sino que personas salvas. Entonces, a veces es como que se desgasta mucho uno discutiendo este no, jamás se discute. Por ejemplo, somos salvos aquí. El hermano es calvinista. Yo no voy a discutir con este pasaje. Esto no se discute porque ya entendemos que fuimos salvos por la fe. Vamos a discutir este es el que vamos a discutir. ¿Se puede perder la salvación? No Vamos a ver otro pasaje más para ir cerrando hoy esta tarde, porque de hecho nos faltó muchas cosas, pero ahorita vamos a cerrar. Dice, miren lo que dice acá. 1 de Juan 3:3. 1 de Juan está hablando de la transformación, de la vida eterna, allá con Dios. 1 de Juan 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿de qué? De la glorificación, de estar con Dios, cuando Cristo venga en las nubes, y toque la trompeta, ¿se acuerdan de eso? Primera de Tesalonicenses, y 1 de Corintios 15, donde dice que se toca la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados. Bueno, eso se refiere Juan, en este pasaje. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él es puro, se purifica. Pero ¿para qué te purificas? Si Él ya te purificó. Porque los pasajes también, ahorita vamos a verlo, la semana que viene vamos a verlo, que Él nos purificó, pero también dice que tenemos que purificarnos. Pero también dice que Él nos santificó y tenemos que santificarnos. Entonces, bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Me santificas o me santifico yo? Ahí es donde se confunden estas personas. Y lo que ellos hacen es, te muestran eso. Me santificó. Sí, pero acá dice que tú tienes que santificarte. No, es que no significa eso. ¿Cómo que no significa eso, Señor? Si dice acá que Él me justificó, Él me santificó, Él me redimió, todo eso. Sí, ahí dice. ¿Y significa vida eterna? Sí, significa vida eterna. No, es que no significa vida eterna eso. En el otro lado de la moneda dice que tienes que purificarte. Pero Hebreo dice que Él nos perfeccionó. Pero también dice que tú tienes que ser perfecto. Cuando dice que Él hizo todo en la cruz, pero que tenemos que hacer algo. Entonces lo que hacen ellos siempre te muestra la otra cara de la moneda, pero la otra no te lo muestra. Ahorita vamos a verlo más adelante eso, ¿no? Pero miren lo que dice acá el pasaje de 1 Timoteo 5:22. 5:22, como ya vimos en 1 de Juan, está diciendo que hay que purificarse. ¿Qué significa purificarse? Significa quitar. ¿Qué vas a quitar? Bueno, lo malo que hay en ti. Si hay rencor todavía, hay enojo en tu vida, hay cosas malas en tu corazón, dice, purifícate tú. Se purifica. No, Dios te purifica. Una cosa que Él me purificó, ¿verdad? Sí. Y acá Juan le escribe, ¿a quién? A personas salvas que fueron purificados. Le dice Juan en su carta, se purifica a sí mismo. O sea, tú tienes que purificarte tú. No, Dios me va a purificar, eres tú. Ahora,
Acá en 1 de Timoteo 5:22 dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajenos. Consérvate puro. ¿Cómo que voy a conservarme puro? Por supuesto que la Escritura dice que Él me va a guardar a mí. Él me va a guardar sin mancha y sin caída. Es lo que citan algunos. Vamos a verlo en Filipenses eso. Pero lo que dice acá el apóstol Pablo a Timoteo dice, tú consérvate puro. Tú tienes la responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de conservarte puro, no Dios, tú. Consérvate puro. ¿Pero para qué? Si ya tengo vida eterna. ¿Pero para qué me voy a purificar? ¿Qué significa? Es consérvate puro, es no te manches, no peques, no cometas. Consérvate puro, no manches tu vida de santidad, manchar con el pecado. No estoy diciendo, no manches, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no manches tu alma con pecado, ¿sí? Que luego parece, no manches, no, sino que no manches. Bueno, a eso se refiere el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a ver otro. 1 de Juan 2:28. Miren lo que dice Juan. A la iglesia, recuerden, que le está diciendo a personas salvas, no le está diciendo a personas a inconversas. Miren lo que dice acá. Ahora, hijitos, le trata con ternura a los cristianos, como padre, ternura a sus hijos. Le dice, ahora hijitos, permanecer, ¿dónde? En Él, permanecer. ¿Qué significa permanecer? Hemos dicho bastante. Manténgase firme, no se muevan, no se caigan, no se desvíen, váyanse derechito, permanezcan firmes, eso se refiere. Dice, para que cuando Él, ¿quién? Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Pero ¿para qué si la salvación no se pierde? Como quiera fui predestinado para salvación, para vida eterna. Leanos. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Exactamente, la vida cristiana. Entonces, yo creo que es sencillo la Escritura entenderlo. Nomás que ya tiene una doctrina acá en su corazón, en su cabecita, es difícil con el orgullo de quitarlo. Cuando una persona tiene orgullo, es difícil que lo quites, porque eso se defiende ya no con el Espíritu Santo, se defiende por defender tu doctrina, por tu postura, para que no caiga en vergüenza uno. Entonces yo no puedo defender algo que no se puede defender. Yo no puedo defender esto, no puedo decir que la salvación no se pierde. No puedo defender esto porque no se puede defenderlo. Si lo defiendo, ya eso se llama orgullo, ya eso es pecado, es ser terco, lo que Dios no ha dicho en su palabra. Y no solamente eso, mira, vamos a ver más. Tenemos muchísimos más, ¿no? Yo creo que nuestros hermanos también, si nos apoyaríamos todo en esto, hay bastantes versículos, pero les falta poner en orden algunas cosas. Mira, dice Santiago 5:19. Santiago 5:19, recuerde que Santiago le está escribiendo a una comunidad cristiana, no le está escribiendo a personas. Mire lo que dice acá, Santiago 19, está hablando, si hay entre vosotros alegría o algún enfermo y todo eso, si hay un enfermo y si ha cometido pecado, todo eso. Y cuando llega el versículo 19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿un hermano se puede extraviar de la verdad? ¿Ha habido algunos? Claro que ha habido algunos de aquí. ¿Por qué tenemos que negarlo? Muchos se han extraviado de la verdad. Y a alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver del pecado, del error. ¿Es pecado apartarse? ¿Es pecado desviarse? Ahí dice, el que se desvía es porque cometió un mal, ya sea por el pecado o por una doctrina incorrecta. Por lo tanto, Santiago está escribiendo, hermanos, si alguno, por si un hermano se ha extraviado de la verdad, y la respuesta, sí, Señor, sí, Santiago, hay algunos acá. Bueno, y si alguno le hace volver, si alguno le convence, hermano, estás equivocado, ya, deja esas cosas, ándale, véngase para acá. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Quién? Al hermano. Si un hermano se desvía, ¿salvará de qué? De muerte. Por lo tanto, ¿se puede perder este hermano? Claro que los hermanos se pueden perder.
Los hermanos, lo que está diciendo acá, si un hermano se desvía y un hermano va y lo rescata, lo puede salvar de muerte un alma, muerte espiritual. Y la muerte espiritual no lleva a la vida eterna. Eso no lleva a la vida eterna, eso. Entonces dice, y cubrirá multitud de pecados. Por ejemplo, vemos acá en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 7 se ve que había cristianos acá que se habían arrepentido de sus pecados. Y la pregunta es, ¿para qué se arrepienten acá sus pecados si ya tenían vida eterna? Pero lo que escribe el apóstol Pablo acá, lo que él está diciendo aquí, él dice, la carta que yo les mandé los llevó al arrepentimiento, los llevó a ser triste, ponerse triste. Dice, ¿para arrepentimiento de qué? ¿De qué arrepentimiento? Bueno, de su pecado. Pero luego dice, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Pero el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, porque si la tristeza por sus pecados que han cometido ustedes les lleva a sentir triste, eso que está diciendo Pablo acá, si esa tristeza que tienen ustedes les llevó al arrepentimiento para ¿qué? Para salvación. Estos eran cristianos que habían cometido un mal y se arrepintieron, ¿para qué? Para salvación de sus almas. Y por lo tanto, ¿dónde estaba la vida eterna aquí? Aquí no hay vida eterna. Aquí estas personas cristianas se habían cometido un mal y se arrepienten para ser salvos. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? Estos no tenían vida eterna ellos. Apenas iban a ser salvos. No, ya eran cristianos, pero habían cometido un mal. Eran cristianos porque recuerda que la carta fue escrito únicamente para los salvos. La carta, el apóstol Pablo conocía a la iglesia que le predicó él allá en su segundo viaje misionero. Le está escribiendo cristiano, dice, tú cristiano que eres salvo, te arrepentiste para salvación, porque fuiste salvo y pecaste y tu pecado te lleva ¿a qué? A condenación. Y te arrepentiste para salvación otra vez. ¿Y dónde está la vida eterna? No hay vida eterna acá. Ellos no tenían vida eterna, porque si tuvieran vida eterna ya no ocupaban arrepentimiento ni arrepentimiento para salvación, porque ya tenían vida eterna. Por lo tanto, aquí no tenían vida eterna esas personas. Ahora, en 1 de Pedro también 3, solamente les voy a híjoles que bueno, vamos a tratar de cerrar. Ya unos 5 minutos cerramos, hermanos. En 2 de Pedro 3:8 está hablando de cristianos, donde dice, oh amados. 1 de Pedro 3:8, oh amados. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quién son esos algunos que lo tienen por tardanza? ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Porque a los cristianos se les predicaba el evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió y que viene en las nubes. Bueno, exactamente el apóstol Pedro le escribe a cristianos, le dice, oh amados. Dice, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quién? Algunos hermanos la tienen por tardanza. Ahora, cuando dice más adelante, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quién esos todos? Esos todos que algunos tienen por tardanza, esos todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero para qué? Si ya son cristianos salvos y tienen vida eterna, ¿de qué se van a arrepentir estas personas? ¿No tiene caso arrepentirse de algo? Al final de cuentas que no pueden perder su salvación. Al final de cuentas que son salvos y van a la vida eterna. Pero acá el apóstol Pedro le dice, esos hermanos tienen que arrepentirse, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Quién son esos todos? Todos los que habían creído en Cristo y los que lo tenían por tardanza la venida de Cristo. Se refiere a cristianos salvos, no a los no salvos. Entonces llaman más adelante el versículo 11. El versículo 11 dice, hay que dejar lo malo, todo eso. En el versículo 11 dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Quién? O sea, nosotros cristianos. Y en el versículo 14 dice, procurad con diligencia ser hallados en él sin ¿qué? Sin mancha.
sin mancha e irreprensible, en paz. ¿Dónde está la vida eterna aquí? Y luego dice en el versículo 15, dice, y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Y ya al final, versículo 17, dice el pasaje, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Guardaos, ¿quién le está escribiendo a cristiano? Guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigas en ¿qué? En vuestra firmeza. ¿Quién? A los cristianos. Por lo tanto, ¿dónde está la vida eterna acá? No hay vida eterna. La vida eterna está con Dios. Y la vida eterna está acondicionado. Una cosa es que Dios dijo, para ser salvo, arrepiéntense, está condicionado. La salvación es por gracia, sí, es un regalo, pero para que reciba ese regalo hay que creer, hay que arrepentirse. La salvación es por gracia, eso lo entendemos. Ahora, para la vida eterna está condicionado. La vida eterna es vivir en santidad, sin la cual no hay Dios, sin la cual. Por lo tanto, está condicionado todo. Así que se confunde la gente cuando dice, es que la salvación es por gracia. Sí, el perdón de pecado es por gracia. Eso sí, es por gracia. Pero esto te demanda obra. Porque tú tienes fe y tu fe está muerta. Es una fe estéril. Esta fe acá no te va a llevar a la vida eterna, sino al juicio. Entonces, aquí es donde confunden las personas cuando decimos que somos salvos, no estamos diciendo que tenemos vida eterna. Cuando decimos que somos salvos, es que fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos redimidos. ¿Quién? Acá. Pero como somos salvos, fuimos justificados, ahora nos demanda obras. Porque Efesios dice que no somos salvos por obra, pero somos llamados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, es decir, el salvo por la fe, pero para hacer obras después de su fe. Y Santiago, donde recalca eso Santiago. A ver, ¿tú que fuiste salvo por la fe? Sí. ¿Obras? No, es que yo no tengo obras. Ah, bueno, no vas a llegar a la vida eterna sin obras. A eso se refiere Santiago. Entonces, la vida eterna no es esto. La vida eterna está acá. De hecho, nos falta mucho de qué ver. Apocalipsis, donde se enseña también que la vida eterna se refiere a eso. Cuando Apocalipsis escribe que tus obras no son perfectas delante de mí. Entonces, ¿qué se requiere? Obras, santidad, obediencia. A eso se refiere Santiago. En 8 días, si Dios quiere, vamos a continuar viendo este tema de las iglesias que Dios demanda obediencia. ¿Pero para qué? Para vida eterna. ¿Sí, hermano? En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no es una condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio en mí. En el 6:47 de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 6:54. Ajá. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Gracias. 10:28. ¿Cuál? ¿Daniel? 10. No, todos cuál. 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. 1 Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y la institución de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces, porque cuando la hermana le decía que era el tiempo presente, digo el tiempo futuro, pero estos todos hablan en tiempo presente, el tiempo de cuando el Señor nos perdonó y nos recibió, nos habla de que nos dio vida eterna.
Sí. A todos. Tenemos vida, el que se salvó tiene vida eterna. Y yo creo que no se contradice, ¿no? O sea, no es, más bien yo lo veo como que es un paquete, mi hermano. Sí, es un paquete que se va Te dando. cae todo, y se te cae la salvación, te cae la vida eterna, todo. O sea, pero en sí, cuando eres salvo, tienes vida eterna. No eres salvo, pues no hay vida eterna tampoco. Entonces, no es una contradicción, sino que el Señor cuando nos perdonó, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Entonces, ¿sí? No es algo que se contradiga, es o vas a llegar con todo el paquete, o no hay nada. Sí, exactamente, yo creo que es la forma de interpretarlo, es como un paquete, ¿no? Digamos así. Sí, mire, es cierto, nomás que lo que hicimos hoy es diferenciar nomás los versículos. La vida eterna no está aquí, pero creo que fue lo correcto que en 8 días, los pasajes que nos citó nuestro hermano, esos son los que vamos a ver en 8 días, si Dios, gracias. En 8 días vamos a verlo. Si el cristiano cree lo que dice la Biblia, que tiene vida eterna, porque ahí es donde está la confusión. Nomás yo quería presentarle esta primera parte de la salvación. Por ejemplo, bueno, los pasajes que nos citó nuestro hermano, miren lo que dice acá, que de San Juan 3:6, ¿sí nos citó también el hermano? No, ese no. Ok, bueno, San Juan 3:6 comenzando dice, es decir, el salvo tiene vida eterna. Es decir, omitiendo algunas cosas, es decir, como... Ok. San Juan 3:6 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, o sea, nosotros ya creemos, no se pierda, ¿no vamos a perdernos? O sea, dice que no, mas tenga vida eterna. Ok. Nosotros creemos en Dios por haber creído acá, ya creímos, muy bien. Entonces nos dio salvación. Esta salvación que Dios nos da, por ejemplo acá, comienza hasta el final. Podemos llamarle esto salvación. Salvación. Esta salvación, que es como dice los humanos, es un paquete total. Entonces acá se nos da el perdón, el Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Salvación y vida eterna. O sea, es tuyo eso. Ese es tuyo. Ese es mío también. Aquí esto se nos da primeramente por acá. Esta vida eterna está por acá. Perdón, por acá. Pero es como decía nuestro hermano, es un paquete total. Pero recuerde que nuestro caminar cristiano es acá. ¿Sí? Es decir, que Dios nos dio todo. ¿Sí? De hecho, la Escritura dice que los que creen no se pueden perder. Yo no me puedo perder, ni ustedes también. No se pueden perder, porque Él está en nosotros. Y podemos llegar a la vida eterna. Sí, es cierto eso, pero la vida eterna está acá. Pero es parte de la salvación. Es parte, pero hoy nosotros no tenemos vida eterna. Entonces yo quería diferenciarlo entre salvación y vida eterna. Pero el paquete total es el Espíritu Santo, el perdón, la justificación, la santificación, ser hijo de Dios. Todo eso es un paquete grande que nos da Dios. Pero en este primer orden nos da el perdón y el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Ya, todo eso, ¿no? Y la vida eterna está allá. Dice, es tuyo, allá está. Sí, allá está la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Pues camina, ahí está la vida eterna, es tuyo. Es tuyo eso. Pero nomás que camínale. Y en el caminar hay mandamientos. Hay mandamientos. Entonces es lo que yo quería diferenciar. En 8 días vamos a verlo, analizar lo que dice nuestro hermano, que son pasajes que nos muestran, y estos versículos son muy utilizados también para defender la doctrina que la salvación no se pierde. ¿Por qué no? Porque dice que Él nos ha dado vida eterna. Y si tenemos vida eterna, entonces no se puede perder, porque Él ya nos dio la garantía de la vida eterna. Es decir, Dios no se puede arrepentir. Quiero cerrar con un versículo. En 8 días vamos a retomar eso de allá arriba. Vamos a retomar lo que nos adelantó nuestro hermano. Vamos a retomarlo en 8 días. Ver si la vida eterna es así nada más un paso, o tiene que ver con el caminar cristiano. Vamos a cerrarlo. Perdón.
Bueno, es que nos faltó muchas cosas, ¿no? que ver. Pues solamente yo quiero que lo lleven en su casa. Por ejemplo, 1 Corintios 10:6 hasta el versículo 12, Hebreos 3:8 hasta el versículo 13, Hebreos 3:8 en adelante, donde está pidiendo a los cristianos que se mantengan firmes para que no se aparten de Dios. De hecho, nos citaba hace rato nuestro hermano, donde si uno regresa atrás, no puede agradar mi alma, dice Dios. Exactamente lo que escribe en ese capítulo, tanto el capítulo 3, donde está diciendo. Así que si alguien se aparta, si alguien se aleja de Dios, pues claro que no hay vida eterna. Apocalipsis 2:5 también está dando una advertencia. Apocalipsis 3:3, una advertencia. Apocalipsis 3:14, una advertencia. Apocalipsis 3:14 hasta el versículo 20 advierte. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere, de hecho eso lo vamos a analizar también, al que venciere, ¿qué? Al que venciere, porque hay cristianos, cuando toca este versículo, por ejemplo, la defensa dice al que venciere, aquí, como ya vencimos, ya podemos llegar a la vida eterna. ¿A eso se refiere Apocalipsis o a qué se refiere Apocalipsis? Entonces, de hecho, este pasaje lo mezcla con Romanos, donde dice, ahora somos más que vencedores. ¿A qué se refiere que somos más que vencedores? ¿Y Apocalipsis? Entonces hay que diferenciarlo. ¿Qué está hablando Pablo y qué está hablando Apocalipsis? Juan, ¿de qué está hablando de vencer? ¿Se refiere de lo mismo o habla diferente cada uno? Entonces muchos lo mezclan y dicen, nosotros somos más que vencedores, por lo tanto ya hemos vencido y podemos entrar a la vida eterna. Entonces para ellos Apocalipsis dice, al que venciere le daré de comer. Pues bueno, ya vencimos, dice ellos. Ya vencimos, es decir, ya vencimos al mundo, ya venimos a Cristo acá. No. Apocalipsis no está hablando de esto. Apocalipsis está hablando de los salvos, no para llegar a ser salvos, sino de los salvos. De los que vencieron el pecado, la tentación. De ser cristiano, sí. De vencer el pecado, a eso se refiere. Apocalipsis no se refiere al que vencer el diablo acá para llegar a la salvación. No. Sino que después de ser cristiano, al que venciere el mundo, al que venciere su pecado que puede cometer en la vida cristiana. Apocalipsis, entonces hay que diferenciar eso, porque muchos lo mezclan y sin importar, ¿no? Y comienzan a tirar y a veces uno se confunde. Oye, pues sí es cierto. No, hay que verlo correctamente. Eso lo vamos a analizar si Dios así nos concede, ¿no? Si Dios nos concede en 8 días. Vamos a continuar este tema hasta llegar en los pasajes de que se puede perder un cristiano. Hay evidencia bíblica que un cristiano se perdió. Hay evidencia bíblica que un cristiano se puede perder. La Escritura tiene todo. La misma Biblia nos va a decir que había algunos y va a haber algunos que se pueden perder. Y lo otro es que vamos a la evidencia. Sí, hay gente, conozco cristianos que se han apartado, hermanos que ya no buscan de Dios. Así que en 8 días vamos a continuar esto, lo que hemos visto hoy. Quizás fue muy poco, pero hasta aquí, mis hermanos, antes de cerrar, ¿qué piensan ustedes? Porque creo que ni los dejé hablar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Es que como que no, nomás a nuestro hermano Miguel es el único que estaba hablando. Es que si no hablamos es porque estamos de acuerdo. Muy bien. Ok, bueno, en 8 días vamos a ver lo siguiente de la vida eterna. Porque al decir que tenemos vida eterna, es verdad, pero muchas veces se omite lo que hay adentro del caminar. A mí me gusta un versículo que siempre lo tengo en la mente, de Lucas 1:75, que se llama camino de santidad. Ese camino de santidad es donde el caminar cristiano, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a analizar en 8 días muchas cosas más. A lo mejor fue poco hoy, pero creo que es suficiente. Creo que es muy entendible, que hemos visto bastante estas cosas, ¿no? Que yo quería diferenciarlo además de la salvación. Es todo lo que quería hacer hoy en esta tarde con ustedes. Los hermanos, que Dios los bendiga. Espero que haya sido de mucha utilidad
Espero que haya podido aportar algo en su conocimiento. Yo sé que ustedes también leen y esto ya lo hemos visto, ustedes entienden muy bien estas cosas. Y si algo faltó, pues ahí le vayan poniendo ahí ustedes, haciendo más grande, más en estas cosas, ¿no? Entonces lo que vimos hoy es que el cristiano es salvo, es indudable, ¿no? Una cosa es que hoy, si estamos en pecado, lamentablemente no hay salvación. Eso sin duda. Cuando hablamos de que no hay salvación, nos referimos que no hay vida eterna hoy. Pero yo creo que cuando una persona comete un error, lo que está en su mente es: cometí un error hoy, cometí un pecado y le pide perdón a Dios. Por lo tanto, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Bueno, eso nos falta ver, porque también, de hecho yo escuchaba una prédica, ¿no? Y hay que analizarlo, de que los pecados pasados, Dios nos va a pedir cuenta de eso. Yo creo que hay cristianos que creen que pecados pasados, Dios nos va a pedir cuenta. Y yo no veo en ninguna parte eso en la Escritura. Pero para los que creen, pues prepárense, porque vamos a ver también ese tema, donde muchos dicen que yo antes de venir a Cristo, los pecados que yo cometí, Dios me lo va a mostrar allá y me va a juzgar. O después de ser cristiano hoy, los pecados que yo cometo, Dios me va a juzgar por esos pecados. No sé si ustedes creen eso o no, pero hay temas, hay doctrinas, hay enseñanzas así, que hoy como cristianos, si cometemos un pecado, que vamos a llegar ante Dios y nos va a juzgar esos pecados. Y algunos dicen que los pecados que hemos cometido, Dios manda juicio, que tenemos que pagar esos pecados. Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo necesito encontrar un versículo donde diga que los pecados que cometí antes de venir a Cristo, Dios me va a demandar. ¿Para qué me arrepiento? Mejor le echo gana. Bueno, exactamente. Pero también hay algunos que dicen que así como cristianos que cometemos pecado, Dios nos va a dar juicio a los pecados que hemos cometido. Entonces, ¿dónde está el perdón o qué significa ser perdonado? ¿Qué significa, no? Entonces, hay que analizar todas esas cosas, porque muchas veces hay comentarios de hermanos, o quizás que podemos pensar lo mismo, querer lo mismo, sin tener ningún fundamento. Y podemos andar enseñando cosas que la Escritura no enseña. A lo menos yo no he encontrado que Dios me va a pedir cuenta los pecados que cometí antes de venir a Cristo. Y si es así, la Escritura miente. Si es así, la Escritura no es confiable ni el mismo Jesús. Pero no es así. Entonces, hay pasajes donde utilizan ellos, y lo vamos a ver más adelante también, algunos textos que citan para decir que no importa, si Dios te perdonó y que eres cristiano, aún así llegando a Dios, te va a demandar esos pecados. Digo, caray. Digo, pues, ¿dónde está el texto donde diga eso? Y sí, hay un versículo, pero ese versículo, lamentablemente, es como decíamos, agarra uno acá, y lo acomoda a su conveniencia, ¿no? Y no es correcto ser esa parte. Y a veces eso puede ver dentro de nosotros como cristianos. Y a veces yo he escuchado hermanos muy de cerca hablar así. Digo, no es posible que se crea estas cosas, porque confunden a la gente. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor de Dios? Que Él te perdona, sí. Y la otra cosa es que si no te arrepientes de tu pecado, pues claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo, antes de llegar aquí, cometí un pecado. Muy bien, cometí un pecado. Pero yo al llegar aquí, si no le pido perdón a Dios por mis pecados, ese pecado está todavía en mí. Como dice en Proverbios, dice, pecado encubierto no será perdonado. Pero si yo le confieso a Dios mi pecado, Dios me perdona, porque mi corazón es sincero, porque yo creo en Él, creo en su sacrificio, creo en su perdón, su amor, su misericordia. Él me perdona, y cuando me perdona Él, estoy limpio, libre de toda culpabilidad. Entonces, si yo muero hoy, yo estoy seguro de la vida eterna, porque le he pedido perdón a Dios por mis pecados. Y lo que yo cometí, Él me lo perdonó, me limpió. Él ya no lo toma en cuenta. Pero lo contrario es que antes de venir a Cristo, pecado que cometiste, siguen estando ahí. Y lo vas a pagar, porque lo vas a pagar. Y yo, pues, no veo. Bueno,